Yo le puse como título: hay propósito en Nínive. Esta palabra Dios me la dio. Yo venía viajando en el tren y ya me habían dicho que me tocaba predicar hoy. Así que yo decía, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo? Dios, hablame, mostrame algo. No sé qué voy a decir, no sé de qué voy a hablar. Y Dios me puso justo una publicación de un pez que se había tragado un hombre, ¿no? Yo estaba buscando qué Dios me iba a hablar y yo estaba mirando Facebook, nada que ver, pero así fue como empecé y me acordé de Jonás. Y yo me puse a buscar la historia de Jonás, me puse a buscar qué fue de su vida, qué fue lo que él hizo. Y quiero empezar con una frase que dice: Dios puede hacer que el peor de los lugares sirva para el mayor de sus propósitos. ¿Cuántos creen eso? Saben, a veces, no sé si a ustedes les pasó, pero ¿nunca vieron una planta que creció en un lugar donde no tendría que haber crecido? Vos mirás y capaz de una esquinita en una pared salió toda una rama re larga. Vos decís, ¿cómo apareció esta planta acá? Quizás a mí cuando era chico, no sé si ustedes vieron esos... Ay, se me olvidó el nombre de esta planta que se arman los cables de luz. No sé si alguno se la acuerda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, eso, clavel del aire, exactamente. Esa planta, yo decía, ¿cómo puede ser que por un cable de luz crezca una planta? ¿Cómo puede ser que en el lugar más impensado, de ahí salió algo? Y yo me ponía a pensar y veía todo lo que estaba haciendo en la vida, todo lo que estaba haciendo Dios en la vida de Jonás. Y me quedó el mensaje de que no importa en el lugar donde vos estés, no importa en donde vos hayas caído, en donde vos hayas estado, en donde vos te sitúes, no importa en dónde estés, el Señor te quiere dar a la gente como un canal de bendición. A veces nosotros nos ponemos a pensar que Dios nos dice una palabra, que Dios ya nos habló en algún momento, en algún día, Dios nos dijo algo, y nosotros decimos, yo no puedo hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Dios te dice que entregues todo lo malo que tenías en tu vida pasada para enfocarte en algo nuevo, y quizás no estás dispuesto a soltar eso. Quizás no estás dispuesto a dejar el pecado atrás. Y esto más o menos era lo que le estaba pasando a Nínive. Nínive era una ciudad en donde Dios había dicho que la iba a destruir. ¿Por qué? Por causa de la maldad y del pecado que pasaba en esa ciudad. Entonces, yo me pongo a pensar, quizás cuando Dios le dice esto a Jonás, Dios lo que agarra y le dice a Jonás, Jonás, yo voy a destruir esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado, porque abunda la maldad. Entonces, Jonás dice, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y el Señor le dice, ¿sabes qué tenés que hacer vos? Tenés que ir y predicarles. Tenés que ir y pregonar lo que va a pasar. Le tenés que decir que se conviertan. Vamos a leer Jonás 3:5. Y quizás tendría que haber toda una historia de por medio y recién después llegar al final, pero yo se lo voy a contar ahora, al principio, al final. Porque Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, que todos creyeron, ¿no?
Pero la vista humana que tenía Jonás, como cada uno de nosotros quizás hubiésemos pensado o hubiésemos querido actuar, era: ¿para qué yo me voy a gastar en ir hasta allá para predicar si igual vas a destruir todo, Dios? ¿No? Yo como ser humano, yo pensando, digamos, por mí, yo decía: pero si ahí son todos malos, ahí abunda el pecado, ahí está todo re mal, ¿yo para qué voy a ir hasta allá? ¿Para qué voy a gastarme en viajar tanto tiempo por el mar, por el agua, y llegar a ese lugar solamente para decir que Dios iba a destruir el lugar y que se tenían que arrepentir, pero igual lo iba a destruir? Entonces, quizás surgió esa duda o surgió esas ganas de rajar que tuvo Jonás. Y a veces a nosotros también nos pasa que Dios te dice: bueno, tenés que ir para allá. Y vos decís: Señor, pero para allá no quiero ir yo. No, tenés que ir para allá. No, Señor, pero para allá no quiero ir. Tenés que ir para allá. ¿Y qué pasa cuando no obedecemos a Dios? Lo que le pasó a Jonás. Ahora lo vamos a seguir viendo. Jonás 3:10, vamos a leer también. Y acá está la razón por la que Dios quizás mandó a Jonás en un principio. Y dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Entonces no lo hizo. O sea, que Dios mandó a Jonás para ese lugar. Jonás les predicó. Jonás hizo que ellos cambiaran. En realidad Jonás no, sino que Dios a través de Jonás hizo que ellos cambiaran. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. Dios nos destruyó. Dios terminó viendo lo que había hecho ese pueblo. Todo un pueblo, toda una ciudad que se arrepintió, y así los perdonó. Y así lo hizo. Y quizás, como yo les decía, Jonás no se esperaba que ellos se arrepintieran. Capaz que Jonás llegó a la ciudad y se puso: bueno, arrepiéntanse, sí, arrepiéntanse, hablar despacito, ¿no? O capaz que pasaban 2 o 3, bueno, arrepiéntanse. Yo no sé ustedes, pero cuando vamos a hacer evangelismo llevamos un parlante gigante, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez? El famoso Arturito. ¿Qué hacemos con ese parlante? Lo ponemos al mango. ¿Para qué? Para que todo el mundo escuche lo que Dios tiene para decir. Y yo me imagino en ese momento que Jonás, quizás si tenía algún parlantito o algo así, lo ponía ahí al mínimo para que nadie escuche, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quería hacerlo. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a veces cuando nosotros no queremos hacer algo y lo tenemos que hacer medio obligados, lo hacemos con la peor de las ganas, ¿no? Pero Dios los mandó y al final Jonás obedeció. Y quizás obedeció ahí a regañadientes, así medio, tengo que ir igual, ¿por qué? Pero tuvo que ir. Y así logró, en donde quizás ya estaba todo perdido, donde quizás en esa ciudad ya fue. Imagínate familias enteras destruidas, familias enteras que se iban a quedar sin nada, iban a morir, sin descendencia, nadie iba a conocer más Nínive. ¿Pero por qué? Por su maldad. Pero a causa de que fue Jonás a ese lugar, todo se restauró. Así que yo te invito a que le digas al que tenés al lado: sé como Jonás, pero no seas tanto como Jonás. ¿Por qué? Porque tenés que ir a cumplir tu propósito. Quizás a través de una sola predicación que hagas, vas a lograr que toda una ciudad entera cambie. Vas a salvar miles de vidas. Y quizás él, por intentar no ir, pasó un montón de locuras, de travesías. Y a veces Dios nos pone en un lugar. Por ejemplo, hoy a mí me tocó predicar. Entonces, Dios te deja ahí, en un lugar. ¿Y nosotros qué queremos hacer?
nosotros lo que queremos hacer es pedirle a Dios que nos saque de este lugar. Yo no quiero estar acá. Pero ¿sabes lo que tenés que hacer para la próxima? Pedirle que trabaje en vos, que te amolde. ¿Por qué? Porque así vas a cumplir el propósito. Porque si Dios te dice, bueno, anda para allá, y vos decís, bueno, vengo para acá, pero voy despacito, voy sin ganas, no quiero. Bueno, sí, voy a ir, pero después, porque tengo que hacer un par de cosas. No, lo que tenés que hacer es decir, bueno, dale, voy a hacerlo. Y aunque a mí no me guste, aunque a mí me duela, me cueste, intente muchas veces y quizás caiga, igual voy a intentar ir hacia ese propósito. ¿Cuántos tienen un propósito? ¿Amén? Miren, Jonás 1, versículo 3 y 4, dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Qué locura, ¿no? ¿Alguno de ustedes viajó alguna vez en barco? Yo me imagino, y para mí es de los terrores más grandes, cuando hay una tormenta en el mar. No sé si vieron alguna vez videos de los barcos que van por el medio y las olas son enormes y les pegan a los barcos. Vos decís, qué ganas de estar en casa que te agarran, ¿no? Cuando estás ahí. Qué ganas de estar en mi camita. Y yo me imagino todo eso que estuvo pasando Jonás. Ahí en el medio del mar, en el medio de esa tempestad, diciendo, ¿por qué no me quedé en donde tenía que ir? ¿Para qué me fui de ahí? ¿Para qué me vine a meter acá, justo yendo a Tarsis, donde hay una tormenta? Y Jonás se estaba yendo justamente al lado contrario donde está Nínive. En un mapa, que no lo pude poner, muestra que Nínive estaba justamente en la otra punta del mar de donde estaba Tarsis. Entonces él dijo, ya fue. No voy a ir a Nínive, no me voy a quedar por ahí al costadito, sino que me voy a ir recontra mil ir. Entonces se fue. ¿Y qué pasó? Pasó esta tormenta. ¿Y sabes cómo le pasó a Jonás? A veces te va a pasar a vos. Y tené cuidado, porque aunque quieras huir de tu propósito, aunque quieras rajarte y que no te vean nunca más, el Señor va a estar ahí, Y tenés cuidado que la tormenta es grande. Tenés cuidado que a causa de Jonás, no solamente él sufrió la tormenta, sino que todo el barco puso en peligro a un montón de gente. ¿Por qué? Por solamente querer huir, querer escaparse. Y capaz somos nosotros que jugamos al poli ladrón con Dios, ¿no? Porque Dios te dice, mañana tenés que ir al hospital a predicar. Y vos decís, ay Señor, justo mañana juega River, mañana juega Boca, y yo justo quería ver el partido, no puedo. ¿Qué va a pasar? No sé, capaz se te corta la luz, capaz que pase algo inevitable, pero ¿qué vas a terminar haciendo? Terminar yendo hacia ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Así que vos te querés esconder allá atrás, Dios te va a ver. Vos te querés esconder abajo de tu cama, Dios te va a ver. Vos te querés esconder en donde sea, Dios te va a ver siempre. No te vas a poder esconder de Él. ¿Por qué? Porque tu propósito tiene algo, tiene un plan, es parte de ese plan de Dios, ese plan maestro que lo que va a hacer es llenar el cielo de almas. Pero a veces queremos huir. Y quizás no solamente a veces no queremos huir, sino que no queremos tomar la responsabilidad. Como les digo, hoy me tocaba predicar y es una responsabilidad de estar acá arriba. La responsabilidad también tenía que tomármela de empezar a leer, empezar a buscar, de escribir, de qué iba a hablar. Y eso me sacaba
tiempo libre, eso me sacaba tiempo que yo quería estar haciendo otras cosas. Y quizás esa responsabilidad de venir todos los días a practicar con el Ministerio de Arte, de venir todos los martes a ensayar con el Ministerio de Alabanza, quizás esa responsabilidad no la querés tomar. Y ahí es donde empieza la huida, como yo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no quiero tomar esa responsabilidad. O a veces decís, no, porque me da miedo estar ahí adelante, que todos me ven, a ver si me mando alguna, a ver si me trago. Quizás tenemos inseguridades, quizás estamos inestables con Dios. Un día somos cristianos, otro día no tanto, otro día sí, otro día no. O quizás ni siquiera creemos en la palabra que Dios nos dio. Y eso es terrible. Es terrible ver cómo un hijo de Dios desprecia el propósito que Dios le dio. Desprecia esa meta para la que Él fue hecho, para la que vos fuiste hecho. Yo a veces pensé en dejar de servir en el ministerio de alabanza, de estar atrás en multimedia. Muchas veces me tocó estar en la radio, muchas veces me tocó salir a repartir bolsones de comida, muchas veces me tocó hacer un montón de cosas, y un montón de veces, y créanme, siempre, casi siempre, tenía dudas de ir. Tenía dudas de, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo en mi casa. Estoy en el medio de la pandemia, todo el mundo se está guardando en su casa. ¿Yo para qué me voy a ir a acompañar a mi papá a repartir bolsas? ¿Para qué? Y a veces pensamos de manera egoísta. A veces pensamos en nosotros mismos, en nuestra comunidad, en decir, no, yo quiero estar bien, no me importa tanto los demás, aunque tengo que demostrar que sí me importan. Por eso vengo de vez en cuando al evangelismo, por eso vengo de vez en cuando a ayudar, pero de vez en cuando. No me digan que esté un día. No, yo no quiero compromisos. Pero déjame decirte que la asignación que Dios te da, aunque vos gastes todas tus fuerzas, aunque vos intentes huir, así como hizo Jonás, porque Jonás tuvo que pagar el barco, tuvo que pagar ese billete de barco para poder irse. Eso no le salía gratis. En ese momento era muy caro tomar un barco. Aunque vos pongas todo de vos, quizás te empiecen a llamar y vos decís, ya está, apago el teléfono. Aunque quizás pasen tantas cosas, déjame decirte que no te vas a poder escapar. No te vas a poder escapar. Y yo estoy hablando de esto como si fuese un castigo, ¿no? Pero no es un castigo. No es un castigo hacer lo que Dios manda. El propósito de Dios es lo más lindo que te puede pasar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, por no empezar a caminar, por no probar el estar ahí en la presencia de Dios, nos perdemos de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar en la vida. Quizás por no empezar a predicar en la calle, te perdés un montón de bendiciones. Quizás por no querer empezar desde cero. Porque quizás Dios te dio una palabra. Dios te dijo que ibas a ser evangelista en las naciones, que ibas a predicar en muchos lados, pero ni siquiera te atreves a poder pararte en la estación de Suárez a hablar de Dios. Entonces, ¿cómo vas a pretender que te inviten de otros lados? ¿Cómo vas a pretender poder quizás sustentarte a través del ministerio si ni siquiera diste el primer paso? No hay muchos amén hoy, ¿no? Jonás, vamos a leer Jonás de nuevo. Capítulo 1, del versículo 1 al 5. Vamos a leer un poco de nuevo. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Pero Jehová, ahí lo que viene que es re feo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, encima que era el causante de que todo el mundo empiece a tirar las provisiones del barco por la borda, que empiecen a desarmar todo el barco porque pensaban que se iban a hundir, encima el flaco estaba durmiendo. Ni siquiera se hizo cargo, ni siquiera se quedó atento para que los demás no se dieran cuenta. Y a veces actuamos así, como si no nos importara nada. ¿Por qué? Porque quizás herimos a nuestra familia, quizás herimos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y estamos ahí, durmiendo, tirados, viendo cómo el barco quizás se está hundiendo, cómo tu familia se destruye, cómo todo está tan mal. Y quizás por no querer obedecer a Dios y te quedas tirado ahí haciendo nada, ves cómo todo se hunde. Y nadie quiere llegar a eso. Nadie quiere llegar a eso. Por eso te invito a que te empieces a activar. Que este año nuevo que está empezando, que sea un año de activación. Pero no solamente un año de activación, de que bueno, que voy a empezar a predicar, que voy a empezar a evangelizar, que voy a empezar a ir. Empezá por tu casa primero. Empezá por tu casa, por tu familia. Vos conocés los corazones de cada uno de tus familiares. Vos sabés bien qué es lo que están pasando, qué es lo que están necesitando. Y este 2023, empezalo así, empezalo con todo. Pero empezá desde adentro. Porque si no empezamos desde adentro, cuando se vaya todo hacia afuera, todo eso se va a derrumbar al toque. ¿Por qué? Me decís, porque yo no puedo y no pretendo ser el más ungido, el más usado de Dios, si en mi casa todavía no hay nada arreglado, si en mi casa está todo mal. No podemos darnos el lujo de pensar de que vamos a estar en la gloria de Dios si ni siquiera empezamos por nuestro familiar. Y pensando yo en lo que hizo Jonás, lo que provocó la obediencia de Jonás tuvo que ver en realidad en un principio en lo que él desobedeció. ¿Por qué? Me decís vos. Porque gracias a la desobediencia que él tuvo, quizás la ligaron los demás, quizás él sufrió un montón, pero gracias a esa desobediencia que él hizo, pasó por todo eso horrible que le pasó en el medio, él pudo llegar y cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque quizás el propósito de Dios no era que Jonás se tome un barco donde estaba ir hasta Nínive, sino que el propósito de Dios era que Jonás pase por donde estaba ese pez que se lo tragó y se lo llevó hacia Nínive. Quizás él adentro, yo me imagínense estar adentro de un animal, que te haya tragado un animal. ¿Qué puedes hacer ahí? No puede hacer nada, no, me imagino que ni siquiera habrá tenido espacio, no sé cómo habrá sido. Y él ahí pudo pensar y pudo decir, no, ¿sabes qué? Mejor voy a ir a Nínive, voy a hacer eso que Dios me pidió que haga. Y lo que él creía correcto, lo que él pensaba que estaba bien, no era lo que Dios quería. Y a veces nosotros pensamos que estamos en el camino correcto. Dios te dijo anda para allá y vos decís, no, estoy yendo para acá, pero yo estoy re bien acá. Yo cumplo siempre con la palabra de Dios, yo voy siempre a la iglesia, yo diezmo, yo hago todo lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué? Aunque vos pienses que estás haciendo lo bien, muchas veces estás descarriado. Muchas veces te desviaste del propósito que Dios tiene para vos. Y yo quiero sacar unos puntos importantes
que quiero que si tienen para anotar, que lo anoten, porque fueron puntos que los fui modificando, que los fui escribiendo, que los fui cambiando. Y uno de esos puntos es cuando Dios te manda, Él te respalda. Y no tenés que usar ningún recurso tuyo, sino que todo lo que necesites para cumplir ese propósito, Dios te lo va a brindar. Pero ¿sabes qué? Tenés que creer. Porque si no crees, si no empezás, si no das ese primer paso a avanzar hacia el propósito, nunca te vas a dar cuenta que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque vos decís, Dios te manda, por ejemplo, a que ayudes un hogar de niños, a que ayudes en un comedero. Y vos decís, Señor, yo no tengo plata ni para comprarme mi propia comida, ¿cómo le puedo dar a los demás? Y cuando empieces, cuando te propongas hacerlo, vas a ver que ahí viene la provisión de Dios y va a venir sola. Y viene solo. Y ahí recién te vas a dar cuenta que el propósito de Dios es lo mejor que te puede pasar. Otro punto importante es que el camino se hace más fácil cuando obedeces desde que Dios te manda. A veces tardamos un montón en obedecer. Capaz que Dios, vos decís, no, el Señor allá en el 99 me habló y recién ahora te acordás. ¿Recién ahora te vas a poner en práctica lo que Dios te dijo? ¿Tanto tardaste? ¿No saben lo fácil que hubiese sido empezar a caminar en el propósito de Dios apenas Él te lo dijo? ¿Pero qué? En el medio pasan un montón de cosas feas. En el medio tenemos un montón de tormentas, así como vivió Jonás. Y quizás hasta dormimos adentro de un pez. ¿Todo por qué? Por no obedecer desde el mismo momento que Dios te mandó. Otro punto es que el hecho de que otras personas vayan a un destino diferente al tuyo no significa que estén por la vía equivocada. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo propósito. Y es difícil a veces entender que hay otras personas que tienen que tomar otros caminos. Quizás nos arraigamos a una persona, quizás un ser querido, quizás un amigo, quizás un pastor, quizás un líder. Te aferrás a eso y vos no te diste cuenta que esa persona tiene otro propósito, tiene que irse a otro lado. Y vos lo único que estás queriendo hacer es impedir que ninguno de los dos cumpla el propósito. ¿Por qué? Porque él quiere ir para allá, vos tenés que ir para allá. Y vos decís, no, vení para acá, y él te tira para allá. Vos vení para acá, te tira para allá. Ninguno cumple el propósito. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que hay personas que tienen que tengan otro destino, que tienen otro propósito, que no es el mismo camino que vos vas a caminar. Quizás vos ves que el de al lado lo tuvo todo fácil. Quizás vos ves que el de al lado creció. Y vos decís, y yo estoy sufriendo todo el tiempo. Entonces vos pensás que todo el mundo tiene que sufrir para llegar al propósito de Dios, al cumplimiento, pero no. Y a veces nos cuesta entender, no pensar de manera egoísta, no pensar que hay otras personas que tienen que ir para otro lado. No nos atrevemos a soltar. Y me surgió otra duda. Me surgió una duda en el medio. Y la duda era, ¿y si nos ponemos del lado de los ninivitas? Lo tuve que googlear, porque no sabía cómo se decía. ¿Y si nos ponemos del lado de las personas que le tenemos que predicar? San Juan, capítulo 1, versículo 45 y 46, dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A veces somos esas personas, ¿no? Que decimos, ¿de mi barrio va a salir alguien bueno? Si son todos chorros, si son todos drogadictos,
Si nadie quiere hacer nada, son todos vagos. ¿De mi barrio va a salir algo bueno? ¿De mi familia? Pero déjalo ahí. Si este se levanta a la 1 de la tarde y dice que va a buscar trabajo, ¿qué va a hacer Dios con este? ¿Qué va a hacer Dios con esta? Y así fue, y era lo que pensaba Natanael. Y no hace falta que explique quién era Jesús, ¿no? Porque él pensaba que él pensaba que de Nazaret no iba a salir nadie, no iba a salir nada bueno. Pero ¿saben qué salió? El libertador del mundo, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros. Entonces, ¿quién sos vos para decirle que no a Dios y no darle la oportunidad a alguien para cumplir el propósito? ¿Quién sos vos para preguntarte si vale la pena hacer ese viaje a Nínive para ir a predicarle a una persona? Quizás a muchas, quizás a una. Y yo me preguntaba, ¿Dios te va a decir eso? ¿Quién sos vos para negarle a alguien la salvación? ¿Quién sos vos? Imagínate estar ahí en el cielo, en el tribunal, en el fin, como vos quieras llamarlo, y que Dios te pregunte y que vos tengas que responder por tus actos. Y Dios te pregunte, ¿por qué no fuiste ahí a predicar? Yo con él, yo con ella tenía un re propósito, pero vos no lo dejaste, vos no la dejaste. Y ahora les quiero plantear una cosa. Y yo me puse a pensar, me pregunté, y quizás alguno se preguntó, ¿qué puede salir de bueno de José Lon Suárez? ¿Qué puede salir de bueno de San Martín? Y saben, hay algo muy reciente, algo que festejamos muchos, que fuimos campeones del mundo, lo saben, ¿no? Ganamos el mundial. Y saben, hay 2 personas que salieron de este lugar, 2 personas que gracias a ellos pusieron a San Martín en el mapa. 2 jugadores de fútbol que quizás nadie apostaba nada por ellos. Quizás su familia decía, oh, este pibito está todo el día con la pelota. Uno de Lanzone, otro de Villa Bonich. ¿Saben? Si no sabe quiénes son, es Ezequiel Palacios, que es de Lanzone, y Enzo Fernández, que es de Villa Bonich. Ellos 2 hacían las inferiores en River. Y ¿saben? Se tomaban el mismo tren que nos tomamos nosotros, el tren Mitre. Se bajaban en Miguelete y de ahí se tomaban el colectivo para ir a la concentración de las inferiores en Villa Martelli. Y vos te pones a pensar en la familia de ellos, ¿no? En esos padres que capaz que se preguntaron, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo en llevar a mi hijo a entrenar? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Para qué estoy perdiendo mi plata en la SUBE, en gastar plata en viaje? Estoy gastando tanto en este pibe que no sé ni qué va a hacer, ni cómo me va a salir. Y ahí los tenés. Ahí los tenés. Los 2 pudieron levantar el trofeo más deseado por el fútbol. Y yo les traje quizás un ejemplo diferente a lo que alguien quizás podía haber traído. Pero, ¿por qué vos te preguntás entonces qué puede salir de mi casa? Si de tu casa puede salir lo mejor de lo mejor. Quizás esos padres se preguntaban por qué estaban perdiendo el tiempo por llevar a sus hijos a entrenar. Quizás vos te estás preguntando, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo en orar por mi hijo que está en las drogas? Quizás te preguntas, ¿por qué me estoy aguantando a mis papás que todo el día se viven peleando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y muchas veces nos ponemos como Jonás, viendo lo que nuestros ojos ven y no vemos lo que Dios nos quiere mostrar. Somos reacios a la palabra de Dios y quizás Dios te habló ya muchas veces y vos te seguís escapando. Vos te seguís
huyendo de lo que Dios tiene para vos. Y no le podés negar el propósito a tu hijo. Ese hijo que quizás está en la droga, ese hijo que está quizás en la delincuencia. Y quizás vos decís, ¿para qué me voy a gastar en hablarle de Dios si capaz que se ríe de mí? No podés negarle a alguien, a tu compañero de trabajo, quizás la salvación. No sabés si el día de mañana vos le decís chau, nos vemos mañana, y al próximo día te enterás que tuvo un accidente en el auto, que tuvo un accidente en el colectivo, que ya no vive más. ¿Qué vas a hacer cuando vos te des cuenta que el que tenías al lado se perdió porque no te atreviste a tener esa iniciativa? Y te invito ahí que te pongas de pie. Y te sigo diciendo, ¿por qué te negás a hacer lo que tenés que hacer? ¿Por qué te negás a hablar en tu casa? Porque saben, de Nazaret salió el Salvador del mundo. De tu casa salió el evangelista que cambió el mundo. Porque de tu barrio salió el testimonio de que Dios obra en cada cuadra. Pero tomá esa iniciativa. Empezá desde adentro. Empezá desde adentro. Y te invito ahí que cierres tus ojos. Quizás esta palabra fue media dura. Quizás esta palabra te habló de frente. Pero es momento de empezar este año de una manera diferente. Quizás por huir del propósito de Dios te encontrás en la tormenta. Quizás te encontrás adentro de ese pez. Quizás estás pasando por el peor de tus momentos. Y déjame decirte que Dios hoy te está diciendo que empieces de nuevo a buscar tu propósito. Que empieces de nuevo a ir hacia Nínive. La palabra ya fue dicha. Él ya te habló. Es momento de empezar a obedecer. Jonás 2:7 habla de cuando él estaba en el pez y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que orá, hacé como hizo Jonás. Quizás estás ahí en lo peor de lo peor. Quizás pensás que no hay vuelta atrás. Quizás pensás que te mereces todo lo que te está pasando. Pero déjame decirte que muchas veces esto es el viaje hasta tu bendición, hasta tu propósito. Así que ahí entregale al Señor esas cargas. Entregale al Señor este año. Señor, hoy queremos ser diferentes. Hoy queremos empezar a caminar en tu propósito. Hoy queremos, Señor, que nos muestres hacia dónde ir. Dios, te pido que bendigas la iglesia. Bendecí a cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando por distintos momentos de su vida, por distintas etapas. Que cada uno pueda enfocarse hacia su propósito. Que cuando estemos en fin de año podamos ver todas las grandes hazañas y las grandes obras que vos hiciste a través de sus vidas. Señor, no nos dejes solos. Demostranos que estás con nosotros. Que cada uno de nosotros pueda ver tu mano obrar. Señor, te pido que bendigas la vida de mis hermanos. Amoldá sus corazones, sus vidas. Señor, que cuando empiecen a caminar en el propósito, que puedan ver tu mano obrar.
Brindales lo que necesiten, Señor, para poder llegar al propósito. Sea lo que sea que estén necesitando. Hoy declaramos que familias van a ser restauradas. Declaramos que José Lon Suárez va a poder conocer de tu nombre, que San Martín va a poder conocer de tu palabra. Señor, hoy declaramos que se levantan hermanos, Señor, cumpliendo el propósito. Señor, y no nos vas a enaltecer a nosotros. Nosotros no vamos a ser quienes estemos en la portada de los diarios, sino que vas a ser vos, que va a ser tu Espíritu Santo obrando. Señor, no queremos gloria. Señor, no queremos fama. Señor, queremos que tu nombre sea exaltado. Y ahí donde estás, empezá a entregarle esas cargas. Empezá a entregarle a Dios. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido Cántale. seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante Señor, mí, dejamos atrás todo temor. el mundo atrás, Señor, dejamos atrás todo espíritu de incredulidad. Señor, hoy vemos obrar tu mano sobre nuestras vidas. Señor, queremos tu guía. Señor, mostranos hacia dónde ir. Señor, tráenos hacia tu presencia. Cuando dudemos, cuando queramos huir, Señor, recibinos con brazos abiertos. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Declaramos un 2023 lleno de propósitos cumplidos. Declaramos un 2023 no vuelvo atrás, lleno de bendiciones para tus hijos, en donde tu nombre va a ser exaltado, Dios. ante mí.